Mi padre quiere sacar a mi hija adoptiva de su testamento porque es hija de mi exesposa. Esto es un poco largo, pero espero que me puedan ayudar a encontrar una solución. Soy Alan, tengo 40 años, y me enfrento a una situación que está destrozando a mi familia. He criado a mi hija, Lydia, de 14 años, desde que nació, pero no es biológicamente mía. Es una situación complicada, y nunca pensé que me llevaría al lío en el que estoy ahora. Pero antes de comenzar la historia, haga clic para suscribirse al canal para ver los videos más recientes y otros videos especiales en nuestro canal. Cuando Lydia nació, estaba casado con mi exesposa, Joe, de 41 años. Llevábamos juntos algunos años, y estaba muy emocionado cuando me dijo que estaba embarazada. Pero cuando Lydia nació, supe que algo no estaba bien. Verás, yo tengo rasgos típicos del Mediterráneo, piel oliva, cabello oscuro y ojos marrones. Joe tiene una tez similar, quizá un poco más clara, también con ojos marrones y cabello oscuro. Pero Lydia nació con una melena rubia y los ojos más azules que jamás hayas visto. No voy a mentir, mi corazón se hundió en cuanto la vi. Sabía en ese momento que no podía ser hija mía. Al principio no dije nada. Quiero decir, ¿qué podía decir? Oye, cariño, esta niña no se parece a mí. ¿Tienes algo que explicar? Así que firmé el certificado de nacimiento, llevé a nuestra pequeña a casa y, en silencio, hice una prueba de paternidad. Y sí, confirmó lo que ya sabía, Lydia no era biológicamente mía. Sin embargo, para cuando recibí esos resultados, ya estaba completamente enamorado de esa pequeña. Puede que no tuviera mi ADN, pero tenía mi corazón desde el primer día. Confronté a Joe al respecto y, en resumen, nuestro matrimonio se desmoronó. Resulta que el padre biológico de Lydia era un tipo con el que Joe tuvo una aventura. Pelo rubio, ojos azules, todo. Pero él no quería saber nada de Lydia ni de Joe una vez que se supo la verdad. Joe, bueno, no lo manejó bien. Tomó algunas decisiones realmente malas y terminó cumpliendo tiempo en la cárcel por robo de identidad y agresión. No voy a entrar en detalles, pero fue un desastre. Al final, obtuve la custodia total de Lydia y de mi hijo de mi primer matrimonio, Corey, de 15 años. Avanzamos un poco en el tiempo, y conocí a mi actual esposa, Alicia, de 35 años. Ha sido increíble, aceptó a Lydia como su hija desde el primer día. Desde entonces, hemos tenido 2 hijos más juntos, Max, de 9 años, y Sophie, de 7. Somos una familia feliz, y siempre he tratado a todos mis hijos por igual. Lydia es mi hija, punto final, la biología no importa. Ahora es cuando las cosas se complican. Mis padres, Richard, de 70 años, y Sandra, de 68, siempre parecieron aceptar a Lydia. Le compran regalos de cumpleaños y de Navidad. Ella los llama abuela y abuelo. Pensé que todo estaba bien, pero el otro día estaba hablando con mi papá sobre su testamento. Se está haciendo mayor y quería discutir cómo planea dividir las cosas entre sus hijos y nietos. Mientras repasaba los detalles, noté algo. El nombre de Lydia no fue mencionado ni una sola vez. Se lo señalé, pensando que tal vez solo fue un descuido. Pero entonces me miró y dijo, es bonito lo que has hecho por Lydia, pero tienes hijos de verdad y, obviamente, ellos deberían ser la prioridad. Me quedé pasmado. Totalmente en shock. Le dije directamente que Lydia es mi hija de verdad y que debería ser tratada por igual. Él solo me dio una mirada y dijo, supongo que sientes lo que sientes, y luego cambió el tema. Estaba tan sorprendido que no insistí en ese momento, pero me ha estado carcomiendo desde entonces. Siempre pensé que mis padres habían aceptado a Lydia como parte de la familia. Ahora me pregunto si solo me han estado siguiendo la corriente todos estos años. ¿La ven como algún tipo de obra de caridad, una invitada en la familia en lugar de un miembro real? Hablé con mi mamá al respecto, esperando que ella lo viera de manera diferente. Pero, aunque fue más diplomática al respecto, sentí lo mismo. Siguió hablando de cómo yo podía hacer mi propio testamento como quisiera, como si ese fuera el punto. No se trata del dinero. Se trata de que Lydia sea reconocida como mi hija y su nieta. Lo que me mata es que Lydia sabe que no es biológicamente mía. Siempre hemos sido abiertos al respecto. De todos modos, hubiera sido difícil ocultarlo, dado lo diferente que se ve del resto de nosotros.
pero nunca ha querido tener nada que ver con sus padres biológicos. Joe está fuera del panorama, viviendo en otro estado con una nueva familia. El padre biológico, tal vez ha visto a Lydia unas cuantas veces en toda su vida. Dudo que siquiera recuerde su segundo nombre. Lydia me llama papá. Yo soy el que ha estado ahí para cada raspón, cada obra escolar, cada pesadilla y cada triunfo. Soy su padre en todos los aspectos que importan. Y ahora, que mis propios padres básicamente digan, bueno, no realmente, es simplemente devastador. He hablado con mis hermanos al respecto, y tienen opiniones encontradas. Algunos dicen que entienden de dónde vengo. Otros dicen que nunca podrían criar a un hijo de una aventura de su pareja, pero todos afirman amar a Lydia como su sobrina. Ahora me pregunto si eso es cierto o si todos han estado fingiendo. No puedo dejar de pensar en cómo se sentiría Lydia si se enterara de esto. A veces ya le cuesta sentirse diferente del resto de la familia. Es alta, rubia y de ojos azules en un mar de parientes de piel oliva y cabello oscuro. ¿Y si se entera de que sus abuelos no la ven como una nieta de verdad? La destrozaría. Estoy enojado, dolido y tan preocupado por Lydia. No quiero que jamás se sienta como si fuera menos que sus hermanos o primos. Es mi hija, punto. La amo tanto como amo a Corey, Max y Sophie. La idea de que mis padres podrían no sentir lo mismo me está quitando el sueño. He pensado en hablar con Lydia al respecto, pero ella solo tiene 14 años. Está en esa edad en la que todo parece el fin del mundo. No quiero cargarla con esto si no es necesario, pero al mismo tiempo, me preocupa que lo descubra de alguna otra manera. Los niños tienen una forma de escuchar cosas que no deberían. Alicia piensa que debería dejarlo ir, que no vale la pena causar un conflicto familiar por esto. Ella dice, mientras tratemos a todos nuestros hijos por igual, eso es lo que importa. Pero no puedo sacudirme este sentimiento de traición. Mi padre siempre ha sido mi héroe, el hombre al que admiraba. Escuchar que básicamente dijo que Lydia no es realmente familia me ha dejado en shock. Estoy perdido, Reddit. No sé qué hacer. ¿Confronto a mis padres y corro el riesgo de destruir la familia? ¿Lo dejo pasar y pretendo que todo está bien? ¿Le digo a Lydia o la protejo de esto? ¿Cómo protejo a mi hija para que no sienta que, de alguna manera, es menos que sus hermanos? Si llegaste hasta aquí, gracias por leer. Realmente podría usar una perspectiva externa. ¿Estoy exagerando? ¿Tengo razón al sentirme así? ¿Qué harías tú en mi lugar? Resumen, he criado a mi hija no biológica como si fuera mía durante 14 años. Mi padre quiere excluirla de su testamento porque no es una nieta, de verdad. Estoy devastado y no sé cómo proteger a mi hija ni cómo manejar esta situación. Actualización 1. Gracias a todos por el abrumador apoyo y los consejos en mi última publicación. Nunca esperé que tuviera tanto impacto. He estado tratando de leer todos los comentarios. Sus palabras han significado más de lo que puedo expresar. Han pasado 2 días desde que publiqué, y ojalá pudiera decir que las cosas han mejorado. No lo han hecho. De hecho, han empeorado. Y estoy más perdido que nunca. Ayer, decidí seguir el consejo de muchos de ustedes y hablar con mi mamá, Sandra, uno a uno. Pensé que tal vez ella podría ayudarme a entender de dónde venía papá o al menos ser una voz de razón. Fui a su casa mientras papá estaba jugando golf. Mamá parecía feliz de verme, me ofreció café y sus galletas caseras. Como siempre, se sentía tan normal que por un momento casi olvidé por qué estaba allí. Pero luego me preguntó cómo estaba Lydia y todo volvió a mi mente. Le dije a mamá que quería hablar sobre lo que papá había dicho sobre que Lydia no estaría en el testamento. Le expliqué lo herido que estaba, como no podía entender cómo podían tratar a Lydia de manera diferente después de todos estos años. Realmente pensé que mamá estaría de mi lado. Ella siempre ha sido la más suave, ya sabes. Pero mientras hablaba, vi cómo su expresión cambiaba. Pasó de estar preocupada a, no sé, casi molesta. Cuando terminé, dejó su taza de café y me miró directamente a los ojos. Alan, dijo, tienes que entender algo. Tu padre y yo amamos a Lydia. De verdad lo hacemos. Pero el amor no cambia los hechos. El hecho es que ella no es de nuestra sangre. No es realmente familia. Mamá, le dije, ¿cómo puedes decir eso?
La he criado desde que nació. Es mi hija. Mamá sacudió la cabeza. No, Alan. Ella es hija de Joe. Joe y de otro hombre. Has sido muy amable al criarla, y eso es admirable. Pero no puedes esperar que pretendamos que es nuestra nieta cuando no lo es. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero siempre la han tratado como familia, le dije. Le compran regalos, van a sus eventos escolares. ¿Todo eso era falso? Por supuesto que no, dijo mamá, ofendida. No somos monstruos, Alan. Nos importa Lidia, pero preocuparnos por ella no la convierte en nuestra nieta. Es como si acogieras a un niño en adopción temporal. Seríamos amables con él, pero no lo incluiríamos en nuestro testamento. Estaba sin palabras. Mi propia madre estaba comparando a mi hija con un niño de acogida, un invitado temporal en la familia. Me sentí enfermo. Pero mamá no había terminado. Actualización 1. Gracias a todos por el abrumador apoyo y los consejos en mi última publicación. Nunca esperé que se hiciera tan viral. He estado tratando de leer todos los comentarios. Sus palabras han significado más para mí de lo que puedo expresar. Han pasado 2 días desde que publiqué, y desearía poder decir que las cosas han mejorado. No lo han hecho. De hecho, han empeorado. Y estoy más perdido que nunca. Ayer, decidí seguir el consejo que muchos de ustedes me dieron y hablé con mi mamá, Sandra, a solas. Pensé que tal vez ella podría ayudarme a entender de dónde venía mi papá o al menos ser una voz de razón. Fui a su casa mientras mi papá estaba jugando golf. Mamá parecía feliz de verme, me ofreció café y sus galletas caseras. Como siempre, se sentía todo tan normal que por un momento casi olvidé por qué estaba ahí. Pero luego me preguntó cómo estaba Lidia y todo volvió de golpe. Le dije a mamá que quería hablar sobre lo que papá había dicho acerca de que Lidia no estaba en el testamento. Le expliqué lo dolido que estaba, como no podía entender cómo podían tratar a Lidia de manera diferente después de tantos años. Realmente pensé que mamá estaría de mi lado. Ella siempre ha sido la más suave, ya sabes. Pero mientras hablaba, vi cómo su expresión cambiaba. Pasó de estar preocupada a, no sé, casi molesta. Cuando terminé, dejó su taza de café y me miró directamente a los ojos. Alan, me dijo, necesitas entender algo. Tu padre y yo amamos a Lidia. De verdad. Pero el amor no cambia los hechos. El hecho es que ella no es de nuestra sangre. No es realmente familia. Mamá, le dije, ¿cómo puedes decir eso? La he criado desde que nació. Es mi hija. Mamá negó con la cabeza, no, Alan. Ella es la hija de Joe. Joe y de otro hombre. Ha sido muy amable al criarla y eso es admirable. Pero no puedes esperar que finjamos que es nuestra nieta cuando no lo es. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero siempre la han tratado como familia, les dije. Le compran regalos, asisten a sus eventos escolares. ¿Todo eso fue falso? Claro que no, dijo mamá, sonando ofendida. No somos monstruos, Alan. Nos importa Lidia. Pero que nos importe no la convierte en nuestra nieta. Es como si adoptaras a un niño en acogida, seríamos amables con él, pero no lo pondríamos en nuestro testamento. Me quedé sin palabras. Mi propia madre estaba comparando a mi hija con un niño en acogida, un huésped temporal en la familia. Me sentí enfermo. Pero mamá no había terminado. Pedimos la pizza favorita de Lidia para la cena, pusimos su película favorita, tratamos de hacer la noche lo más normal posible. Pero había esta pesadez en el aire, esta tristeza. Lidia estaba más callada de lo habitual, y la vi mirando las fotos familiares en la pared más de una vez. Después de que acostamos a los niños más pequeños, Alicia y yo hablamos. Ella también está enojada, tal vez incluso más enojada que yo. No puede entender cómo mis padres pueden ser tan crueles. Ella piensa que deberíamos cortar el contacto con ellos, al menos por un tiempo. Lidia puso una cara valiente el resto de la noche, pero cuando fui a verla antes de acostarse, la encontré llorando de nuevo. Me preguntó si debería empezar a llamarme Alan en lugar de papá. La biología no hace una familia, le dije. El amor sí. Y te he amado todos los días de tu vida, Lidia. Eso nunca,
jamás cambiará. Ella pareció calmarse un poco después de eso, pero sé que esto no ha terminado. La duda está ahí ahora, el miedo. ¿Cómo lo borro? ¿Cómo la hago sentir segura de nuevo? Estoy enojado. Reddit. Estoy más enojado que nunca en mi vida con mis padres, con Joe por engañar, con el papá biológico de Lidia por no quererla, con toda la situación. Pero sobre todo, estoy enojado conmigo mismo. Debería haberlo visto venir. Debería haber protegido mejor a Lidia. Si alguno de ustedes ha pasado por algo así, por favor, díganme cómo lo superaron. ¿Cómo proteges a tu hijo de este tipo de dolor? Lamento que esta actualización no sea más positiva. Realmente esperaba que las cosas mejoraran, pero ahora parece que solo están empeorando. Resumen, hablé con mi mamá, descubrí que está de acuerdo con mi papá sobre que Lidia no es familia. Lidia escuchó una conversación dolorosa por teléfono y ahora duda de su lugar en nuestra familia. Estoy perdido y no sé cómo arreglar esto. Actualización 2. Ha pasado una semana desde mi última actualización y ha sucedido tanto que apenas sé por dónde empezar. Aparentemente, después de su conversación con mamá, mi hermana Kate decidió ayudar organizando una reunión familiar en su casa. Dijo que era para discutir la situación y llegar a una resolución. Debería haber sabido que sería un desastre cuando Alicia y yo llegamos con los niños. Mis padres estaban ahí, junto con mis hermanos Mark y Tom y sus familias. Kate incluso había invitado a los padres de mi exesposa Joe, lo cual me pareció extraño, considerando que no han sido parte de nuestras vidas desde el divorcio. Tan pronto como entramos, pude sentir las miradas de todos sobre Lidia. Ella también lo notó y me apretó la mano con fuerza. Quise darme la vuelta e irme en ese momento, pero pensé que tal vez, solo tal vez, podríamos solucionar esto. Kate nos condujo a la sala donde todos estaban sentados incómodamente en sofás y sillas. Finalmente, Kate aclaró la garganta y dijo, estamos aquí porque amamos a Alan y queremos lo mejor para la familia. Necesitamos discutir la situación con Lidia. Sentí que Lidia se tensaba a mi lado. Antes de que pudiera decir algo, mi papá habló. Alan, dijo con voz ronca, sabes que nos importa Lidia, pero tienes que entender nuestra posición. Ella no es de sangre. Y eso importa cuando se trata del legado familiar. No podía creer que estuviera diciendo esto frente a Lidia. Papá, dije, tratando de mantener mi voz calmada, Lidia es mi hija. La sangre no define a la familia. El amor lo hace. Y entonces todo se descontroló. Mi hermano Mark intervino diciendo que estaba de acuerdo con papá. No es justo para tus hijos de verdad, dijo. No deberían tener que compartir su herencia con, bueno, ya sabes. Estaba a punto de responder cuando la mamá de Joe, de todas las personas, habló. Hemos guardado silencio sobre esto durante años, dijo, pero Lidia es nuestra carne y sangre. Tal vez es hora de que venga a vivir con nosotros. Podemos darle un sentido de su verdadera herencia. Sentí como si estuviera en una especie de pesadilla retorcida. Estas personas, que apenas habían estado en la vida de Lidia, de repente la estaban reclamando. Miré a Lidia y vi lágrimas corriendo por su rostro. Absolutamente no, dije, poniéndome de pie, Lidia es mi hija. La he criado desde el día en que nació. No pueden venir ahora y reclamarla. Actualización 1 Gracias a todos por el abrumador apoyo y los consejos en mi última publicación. Nunca pensé que recibiría tanta atención. He estado tratando de leer todos los comentarios, y sus palabras significan más para mí de lo que puedo expresar. Han pasado 2 días desde que publiqué, y ojalá pudiera decir que las cosas han mejorado. No lo han hecho. De hecho, han empeorado. Y me siento más perdido que nunca. Ayer, decidí seguir el consejo que muchos de ustedes me dieron y hablé con mi mamá, Sandra, a solas. Pensé que tal vez ella podría ayudarme a entender de dónde venía mi papá o al menos ser una voz de razón. Fui a su casa mientras mi papá estaba jugando golf. Mamá parecía contenta de verme, me ofreció café y galletas caseras. Como siempre, todo se sentía tan normal que por un momento casi olvidé por qué estaba allí. Pero luego me preguntó cómo estaba Lidia, y todo volvió de golpe. Le dije a mamá que quería hablar sobre lo que dijo papá acerca de que Lidia no estaba en el testamento. Le expliqué lo dolido que estaba,
que no podía entender cómo podían tratar a Lidia de manera diferente después de tantos años. Realmente pensé que mamá estaría de mi lado. Ella siempre ha sido la más comprensiva, ya saben. Pero mientras hablaba, vi cómo cambiaba su expresión. Pasó de parecer preocupada a, no sé, casi molesta. Cuando terminé, dejó su taza de café y me miró directamente a los ojos. Alan, dijo, necesitas entender algo. Tu padre y yo amamos a Lidia. Lo hacemos. Pero el amor no cambia los hechos. El hecho es que ella no es de nuestra sangre. No es realmente de la familia. Mamá, dije, ¿cómo puedes decir eso? La he criado desde que nació. Es mi hija. Mamá negó con la cabeza, no, Alan. Es la hija de Joe. Joe y de otro hombre. Has sido muy amable al criarla, y eso es admirable. Pero no puedes esperar que finjamos que es nuestra nieta cuando no lo es. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero siempre la han tratado como familia, dije. Le compran regalos, van a sus eventos escolares. ¿Todo eso fue falso? Claro que no, dijo mamá, ofendida. No somos monstruos, Alan. Nos importa Lidia. Pero que nos importe no la convierte en nuestra nieta. Es como si tomaras a un niño de acogida, seríamos amables con él, pero no lo incluiríamos en nuestro testamento. Me quedé sin palabras. Mi propia madre estaba comparando a mi hija con un niño de acogida, un invitado temporal en la familia. Me sentí enfermo. Pero mamá no había terminado. Pedimos la pizza favorita de Lidia para la cena, pusimos su película favorita, tratamos de que la noche fuera lo más normal posible. Pero había una pesadez en el aire, una tristeza. Lidia estaba más callada de lo habitual, y la sorprendí mirando las fotos familiares en la pared más de una vez. Después de acostar a los niños más pequeños, Alicia y yo hablamos. Ella está enojada también, tal vez más enojada que yo. No puede entender cómo mis padres pueden ser tan crueles. Ella piensa que deberíamos cortar el contacto con ellos, al menos por un tiempo. Lidia puso una cara valiente durante el resto de la noche, pero cuando fui a verla antes de acostarme, la encontré llorando de nuevo. Me preguntó si debería empezar a llamarme Alan en lugar de papá. La biología no hace a una familia, le dije. El amor lo hace. Y te he amado todos los días de tu vida, Lidia. Eso nunca, nunca cambiará. Mi mamá, quien había estado callada hasta ahora, de repente estalló en llanto. Solo queremos lo mejor para todos, sollozó. ¿No puedes ver que esto está destruyendo a la familia? Ya no pude soportarlo más. Lo único que está destruyendo a esta familia es tu incapacidad para ver a Lidia como mi hija. Dije que ella ha sido parte de esta familia por 14 años. ¿Cómo puedes decidir de repente que no pertenece? Entonces mi papá se levantó, su cara roja de ira. Basta, gritó. Alan, tienes que tomar una decisión. O ves la razón y aceptas que Lidia realmente no es parte de esta familia, o lo que yo desafié, o ya no eres bienvenido en esta familia, dijo con voz fría. La habitación se quedó en silencio. Pude escuchar los sollozos tranquilos de Lidia a mi lado. Miré alrededor a los rostros de mi familia, las personas que había amado y en las que había confiado toda mi vida. Y en ese momento, tomé mi decisión. Si así es como se sienten, dije con voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. Entonces, supongo que ya no somos familia, Lidia es mi hija y siempre la elegiré a ella. Tomé la mano de Lidia y me levanté. Alicia me siguió, envolviendo su brazo alrededor de los hombros de Lidia. Mientras caminábamos hacia la puerta, escuché a mi mamá llamarme, Alan, por favor no hagas esto. Pero no miré atrás. Nos subimos al coche y manejamos a casa en silencio. Todos estábamos demasiado impactados y heridos para hablar. Hace 3 días, recibí una llamada de mi papá. Casi no respondí, pero algo me hizo contestar. Alan, dijo, y me sorprendió escuchar su voz quebrada. He cometido un terrible error. Me contó que después de que nos fuimos, la ausencia de Lidia en las reuniones familiares era palpable. Mis sobrinas y sobrinos seguían preguntando dónde estaba, porque no estaba allí para jugar con ellos. Dijo que se dio cuenta de cuánto Lidia se había convertido en parte del tejido familiar sin que él lo notara. Escuchó a Max hablando con Sophie.
Max le estaba diciendo que tenían que ser extra amables con Lidia porque algunas personas malas la hicieron sentir triste y pensar que no era nuestra hermana de verdad. Me equivoqué, Alan, dijo, tan terriblemente equivocado. Lidia es familia. Siempre ha sido familia. He cambiado mi testamento. Ella está de nuevo en él, igual que todos los otros nietos. Sé que eso no arregla todo, pero espero que sea un comienzo. Y aquí es donde estoy ahora. Reddit, mi papá quiere reconciliarse. Ha puesto a Lidia de nuevo en su testamento y dice que quiere arreglar las cosas. ¿Qué piensan, Reddit? ¿Debería darle una oportunidad a mi papá para enmendarse? ¿Cómo navego por este campo minado sin causar más daño a mi familia, especialmente a Lidia? Lo siento, esta actualización está por todas partes. Mi cabeza está dando vueltas con todo esto y estoy luchando por entenderlo todo. Cualquier consejo sería muy apreciado. Resumen, tuve una reunión familiar desastrosa donde las cosas llegaron al límite, corté contacto con mi familia para proteger a Lidia. Ahora mi papá quiere reconciliarse y ha puesto a Lidia de nuevo en su testamento. No estoy seguro de cómo proceder. Actualización final, ha sido una montaña rusa estos últimos meses. Reddit, no puedo creer que esta sea mi actualización final sobre esta situación, pero aquí estamos. Gracias a todos por su apoyo incondicional a lo largo de este difícil proceso. Después de mucha reflexión y discusiones familiares, decidimos aceptar la oferta de reconciliación de mi padre. No fue una decisión fácil, y lo hicimos con mucha cautela. Comenzamos con pequeñas visitas supervisadas, siempre priorizando el bienestar de Lidia. Poco a poco, vimos un cambio genuino en el comportamiento de mis padres. Hicieron un esfuerzo concertado para que Lidia se sintiera amada e incluida, y parecía que finalmente estábamos en el camino hacia la sanación. Las dinámicas familiares mejoraron significativamente. La relación de Lidia con sus abuelos comenzó a repararse, y volvimos a ver destellos de la niña feliz y despreocupada que solía ser. Sentí que finalmente estábamos superando lo peor y me permití tener esperanza. Sin embargo, alrededor de 2 meses después de iniciar el proceso de reconciliación, noté algunos cambios en el comportamiento de Lidia. Se volvió más reservada, a menudo susurraba por teléfono y colgaba rápidamente cuando alguien entraba en la habitación. Al principio, lo atribuí al típico comportamiento adolescente. Pero mi instinto paternal me decía que algo estaba mal. Una noche, mientras ayudaba a Lidia con su tarea, accidentalmente vi un mensaje de texto que apareció en su teléfono. El nombre en la pantalla, Joe, mi exesposa, la madre biológica de Lidia, la mujer que había estado fuera de nuestras vidas por años, aparentemente estaba en comunicación secreta con mi hija. No confronté a Lidia de inmediato. En su lugar, decidí observar y recopilar más información. Durante los días siguientes, noté que la actitud de Lidia cambiaba cuando estaba cerca de mis padres. Parecía estar actuando, siendo excesivamente dulce y complaciente, especialmente cuando se mencionaba el tema del testamento. Era sutil, pero para alguien que la conocía tan bien como yo, era evidente. Incapaz de soportar más la incertidumbre, senté a Lidia para tener una conversación, y con un suave empuje, la verdad salió a la luz, y fue peor de lo que imaginaba. Joe, de alguna manera, se había enterado de la situación del testamento y había estado instruyendo a Lidia sobre cómo actuar para asegurarse de que estuviera incluida. Pero no terminaba ahí. Joe había estado manipulando a Lidia, sembrando ideas en su cabeza sobre cómo podría acceder al dinero del testamento y compartirlo con ella. Mi pobre niña estaba confundida y dividida. Por un lado, tenía a la madre que apenas conocía haciéndole demandas y jugando con sus emociones. Por otro, tenía a la familia que había conocido y amado toda su vida. Solo era una niña atrapada en un juego manipulador de adultos, y me rompía el corazón verla luchando con esa carga. Alicia y yo sabíamos que teníamos que actuar rápido. Inmediatamente organizamos que Lidia comenzara a ver a una terapeuta para que la ayudara a procesar todo lo que había sucedido y deshacer el daño de la manipulación de Joe. Fue un proceso difícil, con Lidia sintiéndose a menudo culpable y confundida, pero la apoyamos en todo momento. Mientras Lidia recibía la ayuda que necesitaba, Alicia y yo decidimos confrontar a Joe. Condujimos hasta su nueva casa en el estado vecino. La confrontación fue intensa. Al principio, Joe intentó negar todo. Pero, enfrentada a la evidencia de sus comunicaciones con Lidia, finalmente se derrumbó. Entre lágrimas,
Jo reveló que su nueva familia había estado teniendo problemas financieros. Vio la posible herencia de Lydia como una tabla de salvación y no dudó en usar a su propia hija para acceder a ella. Nos suplicó que no hiciéramos un escándalo, prometiendo que dejaría a Lydia en paz si simplemente dejábamos pasar todo esto. Pero no pude dejarlo pasar. Después de discutirlo con Alicia y nuestro abogado, tomé la difícil decisión de presentar cargos contra Jo. No se trataba de venganza, sino de establecer límites claros y asegurar el bienestar y la seguridad de Lydia. El proceso legal que siguió fue largo y agotador. Lydia, ya frágil por la montaña rusa emocional de los últimos meses, se volvió aún más sensible. De alguna manera, se le metió en la cabeza que ella era la villana en esta historia, que había hecho algo terriblemente malo al hablar con Jo. Me rompió el corazón verla culparse a sí misma por las acciones de adultos que deberían haber sabido mejor. Equilibrar las demandas del caso legal con las necesidades emocionales de Lydia fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Hubo noches en las que me quedaba despierto, preguntándome si había tomado la decisión correcta al seguir con la acción legal. Pero cada vez que veía a Lydia estremecerse al escuchar el sonido de su teléfono o dudar de cada interacción con sus abuelos, sabía que teníamos que seguir adelante. Intensificamos la terapia, no solo para Lydia, sino para toda nuestra familia. Tuvimos sesiones familiares donde hablamos abiertamente sobre nuestros miedos, nuestro amor mutuo y nuestro compromiso de avanzar juntos. Después de meses de batallas legales, testimonios y altibajos emocionales, el caso finalmente concluyó. Jo fue declarada culpable de intento de fraude y de poner en peligro el bienestar de un menor. Ahora está cumpliendo una condena en prisión, y hay una orden de restricción para mantenerla alejada de Lydia una vez que sea liberada. Tras el juicio, la dinámica familiar ha cambiado nuevamente, pero esta vez para mejor. Mis padres, al ver hasta dónde llegamos para proteger a Lydia, se han convertido en sus mayores defensores. Lydia está sanando, lenta pero seguramente. Se está abriendo más en la terapia, aprendiendo a confiar de nuevo en su propio juicio. En cuanto a mí, he aprendido más sobre la fortaleza, el amor y la familia en estos últimos meses de lo que había aprendido en toda mi vida antes. He aprendido que la familia no se trata de la sangre o el ADN. Se trata de quien está a tu lado cuando llegan las tormentas. Se trata de quien lucha por ti, de quien ve lo mejor de ti incluso cuando tú mismo no lo puedes ver. También he aprendido la importancia de la comunicación abierta. Ahora tenemos reuniones familiares regulares donde todos, incluidos los niños, pueden expresar sus sentimientos y preocupaciones. Estamos construyendo una unidad familiar más fuerte y más resiliente, una que pueda soportar cualquier tormenta. Al reflexionar sobre todo este asunto, desde la disputa inicial sobre el testamento hasta la manipulación de Joe y la batalla legal que siguió, me sorprende lo lejos que hemos llegado. Hubo momentos en los que pensé que nuestra familia podría fracturarse irreparablemente, pero hemos salido más fuertes y más unidos que nunca. Lydia es y siempre será mi hija. Ella es una luchadora, una sobreviviente, y no podría estar más orgulloso de ella. Estamos avanzando juntos como familia, listos para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. Para aquellos de ustedes que están enfrentando sus propias luchas familiares, manténganse firmes con amor, paciencia y perseverancia. La sanación es posible. La familia no se define por la sangre o por la ley. Se define por el amor. Y el amor, como hemos aprendido, puede superar incluso los desafíos más difíciles. Gracias, Dedit, por ser parte de nuestro viaje. Su apoyo ha significado el mundo para nosotros. Aquí está por días más brillantes para todos nosotros. Resumen, me reconcilié con mis padres, pero luego descubrí que mi exesposa había estado manipulando a Lydia respecto al testamento. Tomé acciones legales para proteger a Lydia, lo que resultó en el encarcelamiento de mi exesposa. Nuestra familia ha salido más fuerte y unida tras esta prueba.